Hola a todos, bienvenidos un día más a su podcast Detrás de la Cortina. Ya saben, me encuentro con Gabo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar acerca de la historia de la radio. Es un tema un poco diferente a nuestra temática, pero es lo que nos dejaron. A ver. Así que comencemos. Empieza, Gabo. A ver. Comencemos. Inicios de la radio en el mundo. Todo comenzó en el año de 1833 por Heinrich Hertz. Demuestra la existencia de las ondas electromagnéticas, lo que sentó a la base para el desarrollo de la radio. Luego de ahí nos saltamos al año 1895 por Guglielmo Marconi, que desarrolló la primera transmisión de señales de radio a través del aire, logrando una transmisión de señales a una distancia de varios kilómetros, lo que difícilmente se podía ver en ese tiempo. Sí, claramente. Luego, en 1901, fue la primera transición transaltática, que es Marconi transmite las señales de radio desde Cornwall, Inglaterra, hasta Canadá, marcando el primer envío de señales a través del Océano Atlántico. ¿Tú qué más nos tienes? A ver, yo les voy a contar a partir de 1912. Regulación de la radio. Después del hundimiento del Titanic, la Conferencia Internacional de Radiotelegrafía establece regulaciones para la transmisión de señales de radio, incluyendo la asignación de frecuencias. Pues sí dice, ¿no? Que hasta la fecha todavía se han encontrado como ondas varias de que sí de ahí del pedían Titanic, como ayuda, auxilio, ¿no? Qué loco. Sí, o sea, imagínate después de tantos años y que aún sigan como eso en el mar, está interesante, ¿no? Pero sí es como de Bueno, en 1920 fue la primera estación de radio comercial en Pittsburgh, Estados Unidos. La estación de KDK comienza a operar transmitiendo los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y marcando el inicio de la radio comercial. En 1922 fue la primera transmisión de noticias regulares. Se establece la primera estación de noticias en Estados Unidos, WEAF, en Nueva York, que emite anuncios comerciales. Wow. Luego de ahí nos saltamos al año de 1927, que es la Comisión Federal de las Comunicaciones, que es la FCCC. En Estados Unidos se crea la FCCC para regular las transmisiones de radio y televisión. Luego de ahí nos saltamos al año de 1930, que es la expansión de la radio. La radio se convierte en el medio de comunicación más popular en muchos países, con programas de noticias, entretenimiento y música. Ay, no, imagínate, en ese tiempo sí ha de haber estado chido, ¿no? Que fue cuando ellos lo empezaron a conocer. Ahorita ya nos tocó lo peorcito. Sí, pues ahorita realmente ya con todo lo ya que con hay, todo, las redes, como plataformas. muy X, ¿no? Ya la radio es para señores y gente Ajá. que trabaja. Sí, o en el transporte luego sí he escuchado que En las combis. traen su radio y así. Luego de ahí nos saltamos al año de 1939, que fue la primera transmisión de televisión pública en Estados Unidos. Aunque la radio continúa siendo el medio de comunicación predominante, la televisión comienza a ganar terreno en la historia de la radio en México. ¿Cómo ves? Ahí me equivoqué. Sí. Un poquito. Y es que sí, o sea, siento que la radio está bien, pero pues es que realmente... Como que ya no es algo innovador, porque si te das Ajá. cuenta ya, la mayoría de los celulares, ya hay celulares que ya no traen la radio. Por ejemplo, iPhone De ya hecho, no trae radio. No, ya no, eso sí, ya dijeron, ya no hay más. Pero sí, aparte, pues es que la radio pues solo es el escuchar. El escuchar, que luego sí está chido, pero Ajá. también sí te borra un poquito. Sí, más si estás haciendo cosas, siento que para cuando andas haciendo cosas que no puedes estar como concentrada viendo algo, pues Eso sí sí. serviría la radio, pero hasta ahí no, siento yo. Bueno, ahora va a ser la historia de la radio, pero en México. Comencemos en 1921. Fue la primera transmisión de radio en México. La primera transmisión a radio en el país se realizó el 19 de septiembre de 1921 desde la estación XEQ en la Ciudad de México por la iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En 1923 se funda la estación CEP, que se convertiría en una de las más importantes de la radiofusión en México. En 1930 fue la Ley de Radiofusión. El gobierno mexicano empieza a regular las emisiones de radio, estableciendo normas que garantizaban el uso adecuado del espectro radioeléctrico. Pues no se tardaron, bueno, empezaron como en el 1870 y tantos, casi la época y de los se tardaron como 2000. 50 años en hacer la primera transmisión en México. Después de sabiendo que ya casi tenían todas las herramientas. Ajá, y de sí hasta se... cuánto.
sí se tardaron un poquito, ¿no? ¿Tú qué más nos vas a contar? Luego yo sigo con el año de 1937, que es la Radio Nacional en México, la RNM. El gobierno mexicano crea la Radio Nacional de México, un medio estatal que contiene como misión la difusión de la cultura y la información nacional e internacional. Luego sigue el año de 1941, que la radio en el cine y la cultura popular, la radio comienza a tener un papel importante a la cultura popular con programas de comedia, noticias y musicales. También el cine mexicano integra la radio como sus guiones y narrativas. Luego, en 1950, la radio AM y FM, el avance de las tecnologías permite el inicio de las transmisiones en FM, frecuencia modulada, lo que mejora la calidad del sonido y permite la expansión de los géneros musicales. ¿Cómo ves? Está muy bien eso, Está ¿no? interesante, Está ¿no? interesante esta historia. Bueno, de ahí nos brincamos hasta 1970, que es la consolidación de la radio comercial. Durante esta década, las estaciones comerciales dominan el panorama, especialmente en la Ciudad de México. La radio de AM se convierte en un medio masivo. En 1990, privatización de la radio. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se abre el mercado de la radio en México a la inversión privada, lo que lleva a una gran expansión de las estaciones comerciales y la aparición de nuevas emisoras. Es que Salinas hizo como varias empresas privadas, ¿no? Y en los 2000 fue la digitalización y expansión de la radio en Internet. Con la llegada de Internet y la digitalización, surgen nuevas plataformas para escuchar radio en línea, lo que permite una expansión sin precedentes de la radio digital y la llegada de emisoras de todo el mundo a México. Es que sí, ahí ya fue cuando se empezaron a poner en los celulares de esa época, ¿no? Y Bien, perdón. No importa, sí se puede, ¿no? Pero sí es cuando se empieza a expandir como más todo eso, ¿no? Ya luego de ahí nos saltamos a los años de los 2000, ¿no? Ajá. Aquí no. En 2003. Comenzamos con la radio en la era moderna en el siglo XXI, que es en el año 2003. Podcasting. La producción de los podcasts como forma alternativa de difusión de contenido radiofónico marca una nueva era para la radio, permitiendo a los oyentes elegir cuándo y dónde escuchar programas. Eso es bueno. Sí, eso. Luego de ahí, en 2010, la radio por internet y el streaming, con plataformas como Spotify, Apple Music y estaciones de radio en línea, la radio comienza a competir con otros medios de entretenimiento digital. Algunas emisoras tradicionales también adoptan estas plataformas. Es lo que te decía, ¿no? Sí. Porque si te das cuenta, es lo que estamos haciendo nosotros. El podcast y solo nos están escuchando. Sí, solo que ahora en lugar de pues transmitirlo en una radio, ahora lo hacemos por medio de Por YouTube. medio de YouTube, Sí. exactamente. Luego en 2018, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusiones en México se crea una nueva ley que regula las comunicaciones y radiofusión en el país, promoviendo la competencia, la pluralidad informativa y la libertad de expresión. Eso está muy bueno. Luego, ¿qué nos tienes ya para los años ya casi finales? A ver. Para los 2020, la radio en la era digital. Las emisoras de radio continúan adaptándose al mundo digital con aplicaciones móviles, servicios de transmisión en vivo y nuevas formas de interactuar con la audiencia, mientras que el podcasting sigue creciendo y diversificándose. Y bueno, en conclusión, la radio ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la comunicación a nivel global, desde sus inicios como un medio experimental hasta convertirse en un medio de masas. La radio ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. En México, la radio ha sido un pilar de la cultura, la información y la política, con un desarrollo paralelo a los avances del medio en el resto del mundo. Hoy en día, la radio sigue siendo relevante, aunque en una era digital donde convive con otros medios y plataformas. Bueno, en sí la historia de la radio es muy extensa. Aquí tratamos como de resumirla, porque prácticamente sí, tiene varias porque cosillas. si no, pues duraría más este episodio y no se puede. Y no los queremos, o sea, sí está interesante, pero pues tampoco los queremos aburrir. Ajá, como que tratamos de resumir lo más importante lo más que se pudo, ¿no? Y quedó. Y bueno, eso sería todo. Prácticamente De todo. nuestra parte, ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales para el podcast, como Detrás de la Cortina en YouTube y en Instagram, y en nuestras redes personales, como a mí, como alicia.g-08. Y yo como _gap.rl_. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos a En la el próxima. próximo. Bye.